Mal que lo tenemos enganchado, ya hemos hablado varias veces con él. ¿Qué tal, Marcelo? Daniel Rodiguero te saluda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, Marcelo, bueno, te quería preguntar, ¿qué escenario pensás vos que se viene luego de la cuarentena? Bueno, antes de adivinar el escenario posterior a la cuarentena, tenemos que ver cómo y de qué manera estamos atravesando la pandemia y la cuarentena en la ciudad, Sí, ¿y cómo lo ves? porque efectivamente la situación es grave. No podemos dejar de ver que mientras que por un lado se ha dispuesto una muy amplia apertura económica en la ciudad, lo cual se manifiesta en el movimiento de personas, pero principalmente en el comercio, en la actividad financiera y económica general. Por el otro lado, tenemos un crecimiento alarmante del número de casos y una situación todavía más seria dentro del sistema hospitalario. Sí, Ustedes saben muy bien que el número de camas de terapia intensiva del sector público, que asciende a unas 300 unidades, tiene hoy un 50% de camas ocupadas, eh, con una dinámica que es muy rápida a la hora de la ocupación de esas camas y muy lenta a la hora de la desocupación. hmm, Y luego, bueno, una situación seria en todo el sistema de salud, porque dentro de estas cifras globales, hospitales como el Fernández y el Argerich están con su capacidad virtualmente colmada en materia de terapia intensiva, el Hospital Durán con carencia de respiradores, y luego una situación de contagios que es particularmente seria en los hospitales de salud mental, con el Moyano con más de 30 casos, en la situación del Hospital Fernández con 27 trabajadores contagiados, bueno, y también, por supuesto, situaciones muy serias en el Ramos, en el Piñeiro, en el Hospital Durán, donde acaba de fallecer un enfermero. Bueno, este es el escenario real y actual de la cuarentena. ahora, La- sí, pero con el escenario que estás planteando, estamos casi al borde de un colapso sanitario en la ciudad. bueno, no lo digo yo, especialistas y estadísticos que han proyectado las actuales cifras de la ciudad prevén una situación de este tipo en probablemente unas 3 semanas. Ah, Hay que tener en cuenta que estamos hablando de entre 600 y 700 contagios diarios en la ciudad. Pensemos en 30, 40 personas que, digamos, calculando un 5% de ese total, exijan cuidados intensivos. sí. Bueno, confrontemos esa cifra con los valores tan exiguos de unidades de terapia intensiva y efectivamente estamos en la cuenta regresiva de un colapso sanitario. Ahora, yo también veo en la parte económica y comercial que cuando empezó la cuarentena era, bueno, ver cuánta espalda tienen los comerciantes y aguantar con la espalda, ¿no? Ahora, la espalda ya estamos viendo en esta última semana que la espalda ya no aguanta más y ya están bajando las persianas. De hecho, el restaurante Sotoboche ayer ya dijo que cerraba y varios más. O sea, se empezaron a ver las víctimas económicas. Bueno, efectivamente, digamos, nadie duda de esto, pero también hay que decir que las espaldas más grandes de la ciudad no han sido tocadas. Es decir, en la propia ciudad de Buenos Aires reside el centro del poder financiero, bancario, de las grandes corporaciones económicas que usufructúan su radicación en la ciudad, pero no han sido tocadas en lo más mínimo Claro. respecto de la posibilidad de aportar a esta
crisis, ¿no es cierto?, sanitaria y social. Muy por el contrario, ¿no es cierto?, se dispuso una apertura económica que no está dictada por la real evolución sanitaria, sino que ha sido impuesta por las presiones empresarias para volver al trabajo. Yo creo que es casi pérfido, diría, discutir hoy o invocar, como lo hace el jefe de gobierno, a la responsabilidad de las personas para que no se movilicen, para que se queden en casa, cuando al mismo tiempo se dispone una apertura de la economía que obliga a las personas a moverse de sus casas para poder ir a trabajar. Claro. ¿No es cierto? Entonces acá el problema no son los runners, sino, digamos, este regreso absolutamente improvisado al trabajo, que de todos modos, quiero decir, acá hay una gestión de la cuarentena. Digamos, Larreta no ha hecho nada que no haya sido convalidado por Kicillof y por Alberto Fernández. Claro, por supuesto. Ahora, imaginemos que viene Horacio Rodríguez Larreta, lo cita a los máximos referentes del Frente de Izquierda, entre los que estás vos, y le dice, bueno, ¿qué me aconsejan que haga? ¿Cuál es el plan? La pregunta es, ¿cuál es el plan que podría tener el Frente de Izquierda ante una situación como esta en la ciudad? A ver, lo que te voy a decir vale para la ciudad y vale para el país, porque acá el problema, y te diría que tiene una validez, teniendo en cuenta que esto es internacional, vale respecto de una orientación social frente a esta crisis que no es solo la Argentina. Acá ocurre lo siguiente, en una crisis de este tipo, que pone en peligro al productor de la riqueza social por excelencia, que es el mundo del trabajo, el problema es el siguiente: ¿qué tiene que rescatar la sociedad? ¿Qué tiene que rescatar y cuidar? Tiene que rescatar y cuidar a la humanidad que trabaja. Lo que ha ocurrido de Estados Unidos para abajo y de Estados Unidos hacia un lado y el otro, es que en vez de rescatar a la fuerza laboral, lo que ha hecho el capitalismo y su economía es rescatar al capital. Si vos haces un análisis de a dónde fueron los recursos presupuestarios que equivalen al 3% del Producto Bruto de la Argentina en todo este periodo, yo te diría que las 2/3 partes fueron a medidas de rescate de la clase capitalista, al punto que el gobierno tuvo que disponer en un momento que con los subsidios que entregaba, las empresas no podían hacer operaciones en el mercado paralelo de cambios o recomprar sus propias acciones. Entonces, el problema es a quién se rescata, si se rescata al trabajo o si se rescata al capital. En un momento donde es efectivamente la fuerza laboral la que está en peligro, por dos razones: una, porque es mayoritaria; segundo, porque llega esta crisis en las condiciones de mayor indefensión, viviendo en una villa, viviendo hacinado, sin una situación alimentaria adecuada para poder resistir las consecuencias de la enfermedad. Entonces, este es el punto que tenemos que considerar. Sí. ¿El Frente de Izquierda está listo para asumir una responsabilidad ejecutiva, sea en la ciudad o a nivel nacional? Mira, el tema que tenemos que considerar acá es el siguiente. Como socialista, como parte de una corriente que lucha por una transformación social, no colocamos como sujeto de esta transformación social a una corriente política determinada, sino a la clase trabajadora como un todo. Sí. Es decir, nosotros luchamos por un gobierno de la clase trabajadora, esa es nuestra orientación, no el gobierno
de un cenáculo, ni siquiera de un partido, de un grupo. Mm. Entonces, este es nuestro punto de vista. Bien, o sea que puede ser que lo que me estás queriendo decir es que sí están capacitados para asumir un poder ejecutivo como clase trabajadora. Como clase trabajadora no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda, porque en la clase trabajadora están los que producen la riqueza social y los que están bancando esta crisis. Por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los técnicos en salud, que en estos momentos son los que están en la primera línea de esta lucha tan dramática. Bien. Entonces, la gran cuestión que va a dejar esta pandemia en la ciudad, pero te diría como cuestión social general, es el fracaso de la clase social que actualmente rige los destinos del mundo, la clase capitalista, en abordar una situación tan catastrófica como la actual. Insisto, en vez de preservar al mundo del trabajo, se ha preservado al capital. Te hago las últimas dos. Sí. ¿Cómo se hace desde el Frente de Izquierda para romper ese techo del 3% de metimos un legislador, 2 legisladores, con fuerza un diputado? ¿Cómo se rompe eso y empezar a meter mayor caudal de votos? Primero quiero, hacer una ubicación política personal. Vos sabés que el Partido Obrero atravesó durante el año pasado una importante crisis. Sí. Yo formo parte de una tendencia del Partido Obrero, junto con Jorge Altamira y, bueno, muchos otros dirigentes y militantes, que, bueno, lleva adelante una visión crítica de la política del Partido Obrero y de un modo general la que sostiene el Frente de Izquierda. Lo más importante en relación a tu pregunta es que la izquierda debería abordar esta crisis entendiendo que las cuestiones que están en juego comportan un problema de poder político y postularse como salida política. No simplemente actuar como segundo violín o tercer violín, aspirando, digamos, a simplemente reforzar una participación parlamentaria. Ante esta crisis es necesario ofrecer una salida de conjunto a los problemas que están planteados, y no me refiero simplemente al problema del coronavirus, porque Argentina está envuelta en una crisis que precede al problema del coronavirus. Fíjate que en estos días estamos asistiendo a una negociación de deuda que probablemente comprometa al país en condiciones todavía más gravosas de pago de la deuda de lo que está involucrada hasta hoy. Es decir, que van a venir en la Argentina episodios muy críticos que van a poner sobre la mesa este problema de qué clase social debe gobernar. Y la izquierda tiene que proyectarse con un horizonte de poder, digamos, frente a esta crisis y candidatearse, ¿no es cierto?, en el buen sentido de la palabra. Sí. Candidatearse como alternativa política. Esta es nuestra visión de lo que viene. Bien. Bueno, Marcelo, te agradecemos, como tantas veces has hablado con Sección Ciudad, tanto en la radio como en el sitio, y bueno, siempre es bueno tener tu voz para distintos temas. Yo les agradezco mucho la posibilidad que tengamos este intercambio, y por supuesto cuando quieran lo podemos continuar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, fue Marcelo Ramal, ex legislador del Frente de Izquierda.